Gracias, compañera, gracias por el recibimiento. ¡Gracias a vos! Saqué los bizcochitos porque el flaco después de hablar perdió energía, me lo está comiendo todo. Muy bien los discursos, ¿eh? No, está bien, muy bueno. A Visconti ya lo conocemos, pero eso no los había escuchado y la verdad que muy bien. Y entonces nos prepararon para otro tipo de discurso. Vamos a empezar a hablar un poco de coyuntura. No es lo que tenía pensado, pero dado que ayer estuvimos Moreno con la intendenta La rompimos. y fue lindo, sí, fue lindo acto también, fue lindo. Y está siendo muy emotivo y veo las distintas generaciones que son como los actos que estamos haciendo, nos estamos encontrando todos de vuelta, ¿eh? Hermoso, Entonces, sí. Vamos a hacer un poco de lío. ¿Sabes? Nuevamente, vamos a dividir la presentación en dos partes. Primero vamos a intentar transitar porque este gobierno ya fue. Y después vamos a ver qué está pasando. Porque fíjense que desde hace 2 días hay cierta tristeza, la gente está amargada. ¿Cómo puede ser esto? Si el gobierno ya fue, porque algo pasó esta semana que me parece más. Y lo que pasó no se refleja en los discursos. Hubo 3 discursos y nadie habló de la ley base, o como se llama. O sea, que algo que en los discursos no se refleja, lo que aparentemente fue lo determinante de esta semana, algo nos está pasando, vamos a tratar de desentrañar. Pasa que son la esperanza, Guillermo. Para que un gobierno sea exitoso, necesitamos por lo menos pensar que estamos teniendo una clara comprensión de lo que está pasando en el mundo. Después podemos confrontar o no, pero tener claridad de lo que está pasando en el mundo. Milei tiene claridad de lo que está pasando en el mundo. ¿El mundo va hacia una globalización extrema como es él? No, ni a palo. Bueno, entonces, o al menos está en debate. Es cierto que la globalización, que lo viejo no terminó de morir, lo nuevo que es el nacionalismo no terminó de nacer, y esto es lo que da emotividad a este momento, ¿está bien? Eso es lo que te calienta la sangre, y ese es el debate. Ese es el debate que estamos viendo. Ahora, hay un sendero hacia el nacionalismo, después vamos a ver qué tipo de nacionalismo, pero hay 2 presidentes que nos están indicando que nosotros, cuando decimos que el mundo va hacia el nacionalismo, tenemos razón contra los globalizadores que también están hoy en este proceso de transición, incluso en nuestras filas. El gobierno que se acaba de ir, el gobierno globalizador, se abrazaba con Macron, que se palpaban de armas, se resuciaban, y era, yo me encantaría estar en Europa si tuviera una autorización de Macron, bla, bla, bla. Claramente, y esto es muy importante, en ese modelo globalizador, la Argentina entra en la etapa post-industrial. Sí. Post-industrial. En la etapa del nacionalismo, y vamos a ver qué tipo de nacionalismo, que ya la Argentina tiene la posibilidad de reindustrializarse. Hay síntesis, y es difícil, muchachos. O orientamos la política a la reindustrialización o orientamos la política a la Argentina postindustrial. No es lo mismo. Hay momentos en que hay síntesis. ¿Está bien? Hay comida que la podemos sintetizar. Hacemos un mondongo, después me critican por esto. Hacemos un mondongo, comemos comida española, la vieja se lanza grande porque es un laburo bárbaro, sobra mondongo porque siempre sobra y la transforma de buceca poniéndole fideo. Está bárbaro. Después me dicen, no, que el mondongo, que la buceca, que lleva Durano, no importa.
Los que comía yo, que eran los de pobre, mi vieja decía así, alcanza para otra vuelta más, le ponía fideo, y esto como, no, esto es buceca, no es mondongo. Bueno, hacían una síntesis, pero no se puede en la política económica. O reindustrializamos la Argentina y todos los vectores van para el sector manufacturero, y eso significa que la máxima tasa de ganancia que van a tener los distintos sectores de la economía se va a priorizar la industria, y ahí vienen los ganadores. Por ejemplo, para que con los ejemplos se claro, ¿por qué los panaderos se llevaban bien con nosotros? Porque en todo el segmento triguero, ¿cómo aparece el segmento triguero? Productores de trigo, harina y transformación de harina, que son los farináceos. Los que compramos ya industrializados, molinos, con los fideos y todo lo demás, o el panadero. Sí. ¿Dónde pusimos la tasa de ganancia? En la panadería. A los 4 meses nos estaban dando la sorpresa que ya se prolijaban las vidrieras, estaban arreglando los hornos, los mostradores, ya dejaban la luz prendida. Los tipos empiezan a engordar. Muchachos, eso se define donde se define. Eso no se define en la intendencia, ni en la gobernación. Eso se define en la superior política. ¿Está bien? Y eso es la política económica. Entonces, o decidimos en la Argentina que vamos a industrializar la Argentina, o decidimos que ya somos postindustriales, que los obreros industriales son del pasado, y así sucesivamente. Entonces, como no hay trabajo para todos, regalamos plata o regalamos bolsa. Esto no existe, muchachos. O se trabaja para todos, todo el que quiera trabajar, trabaja, o decidimos que no hay trabajo para todos y vemos cómo se la remercan. Entonces, son dos modelos bien distintos. Uno es el de la globalización, otro es el del nacionalismo. Fíjense que dos presidentes que eran socialdemócratas, uno era el mexicano, Sí. claramente socialdemócrata, AMLO, y el otro era Macron. AMLO la entendió bien, la entendió muy rápido. Si su amigo de gringo le dijo, vos te vas a pelear con los chinos, sacá la fábrica de China, traerla para acá, y yo tengo la mano de obra que no tiene trabajo, le damos trabajo a los mexicanos, terminamos con inmigración ilegal, te vendo a vos y se termina la historia. Eso pasó. Entonces México, el año pasado, se transformó en el principal proveedor de Estados Unidos, reemplazando a China. Cientos de miles de puestos de trabajo, el tipo acaba de ganar las elecciones caminando porque allá no hay elección, son 6 años derechito, y ganó caminando las elecciones. El otro ejemplo del nacionalismo pasa a ser Macron. Gran socialdemócrata, resulta que hace 6 meses, 4 meses, presenta la camiseta que va a tener la selección de Francia de ahora en adelante y pone la banderita tricolor. Y empieza a hablar del nacionalismo, moviliza tropas, quiere hacer esto, quiere hacer aquello. Tiene unos líos por ahí porque es Francia, tampoco eso, pero el tipo se da cuenta de lo que está pasando en Europa y se vuelca al nacionalismo. Son dos ejemplos bien concretitos que en esta discusión entre lo nuevo y lo viejo empieza a ganar lo nuevo. ¿Es Milei lo nuevo? No, es lo viejo extremo, es la gran globalización. Por eso fue al G7, no tuvo ninguna reunión importante, no pasó nada, nadie se quiere encontrar con él, no tiene nada para explicarle al mundo. Esas son todas pavadas, muchachos. Este es un adolescente, yo pensé que solo no había madurado en el pensamiento económico, decía buen pibe y todo lo demás, pero cuando habla de economía no le den mucha bola, el tipo llega presidente, ahora me doy cuenta que en sus relaciones también es un adolescente, cómo se viste es un adolescente, cómo opina es un adolescente, y en realidad está en un proceso de maduración o está chapita. Parecería ser que está chapita el pibe. Mañana vamos a tocar el tema en los días más felices. La historia es la confrontación entre el capital y el trabajo. Bueno, y si no, la historia son grandes prohombres que le hacen una placa, un monumento, y que por su sola presencia cambian la dinámica y el curso de la historia. O la historia de los prohombres, entonces estudiamos cuándo nacieron, cuándo murieron, bla, 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 cuántos hijos tuvieron, bla, o la lucha de clase. Y el Papa humildemente empezó a decir que la historia la escriben los pueblos, y el mundo le empieza a dar la razón y empieza a hablar de los pueblos. Ahora, los únicos que tenemos una doctrina en el mundo que decía, y ahora dice, que la historia la escriben los pueblos, somos nosotros. Esto es interesante porque nos llena de orgullo que nos empiecen a estudiar.
Cuando antes decíamos que hay dos nacionalismos, están aquellos pueblos de puño cerrado que construyeron su identidad destruyendo al distinto, y nosotros los nacionalistas de brazos abiertos que construimos la identidad incorporando al distinto. Somos nacionalistas. Si mi mamá se muere, el orgullo de mi mamá, cuando entró mi vieja era empleada mente, era ordenanza y después muy laburadora, ella no podía entrar al despacho del secretario de comunicaciones, que era de ordenanza, el que llevaba los expedientes, pero podía llegar hasta la puerta de un edificio, los expedientes de jerarquía, con nombre y apellido ya no tenía que llevar, pero llegaba hasta la puerta. Le decía, ¿usted dónde viene? Ordenanza de defensa, listo, hasta acá llega usted, váyase. Cuando mi vieja entró al despacho del secretario de comunicaciones, que era yo, se puso a llorar, porque yo nunca me imaginé que mi hijo iba a estar en el lugar donde a mí no me dejaban ni pasar la puerta. Y yo le había llevado ya de 80 años a tomar té. Le dije a mi secretaria, que la conocen toda la vida, organícese usted a la vieja. Y mi vieja, yo la vi llorar muy pocas veces a mi vieja, esa vez, pero de emoción. Su hijo, que venía de una laburante, de una ordenanza, y eso es la universidad. Ese es el peronismo. A nosotros nos importa un bledo si las universidades las tienen los radicales. Pero sos de la UADE. Yo soy de la UADE. Nos importó un bledo, porque en la dictadura no se podía entrar en la UBA. Yo estudié en la dictadura. Era difícil. Yo tenía que laburar, ya tenía hijos, tenía que pagar mi hijo y el laburo, laburaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y las universidades privadas, porque la compañera por ahí no lo sabe, las universidades privadas, de gestión privada, recibieron todos los profesores echados de la universidad pública. Esta historia la pagaba con mi laburo, ya laburaba, ya tenía hijos y laburaba. Porque tampoco diferenciamos entre el capital y el trabajo. Toda la educación en la Argentina es pública, de gestión privada o de gestión pública. Nosotros no diferenciamos. Esta historia del peronismo, y también fui el primer presidente del Centro de Estudiantes Peronistas cuando acaban de ganar todos los radicales. ¡No más en la UADE! Esta historia de que nosotros vamos construyendo la armonía entre el capital y el trabajo nos permitió que ahora el peronismo, a caballo de lo que pasaba con la obra pública, podamos construir la rama de empresarios peronistas. Y esta rama de empresarios peronistas hoy es la que más está creciendo. O sea que por primera vez no la gremial empresaria, empresarios que como empresarios empiezan a pensar el país. Muy interesante. Por primera vez tenemos empresarios peronistas organizados pensando el país. Y de todos los niveles. Bien interesante. Se encuentran en el peronismo los trabajadores y los empresarios. En un proyecto que nosotros hemos escrito y presentado el libro, que es un programa económico, donde empezamos a estar articulando de verdad el capital y el trabajo. En el espacio del nacionalismo, de inclusión, que es lo que expresa el peronismo, esto se articula. Y esto es muy importante. En 70 años de historia no lo habíamos conseguido. Sí estaba la CG, sí estaba la CAM, pero por primera vez en el Consejo Superior se sientan los empresarios. ¿Por qué? Y porque este muñeco destruyó capital como nunca se había destruido,
y los muchachos, entre 8 de la obra pública, dicen, por un decreto nos quedamos sin laburo. Ya no es solo los trabajadores, sino es el capital. Y esto es un cambio relevante sobre lo que está pasando. Mira, y no solo tiene un desorden en términos internacionales, sino que tiene un desorden muy grande en términos de esquema económico. Que no hay ninguna posibilidad de que tenga éxito, ninguna. Y esto no se resuelve con que este Caputo diga lo voy a pedir plata al fondo, porque por lo que acabamos de decir, no tiene nada que ver que te presten plata, porque lo que hace falta es trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber rentabilidad empresarial que genere trabajo, buena distribución del ingreso, y ahí funcionamos en la economía peruana. Esto no es plata, esto es trabajo. Y esto, gobernar es crear trabajo como siempre el señor general. Por lo tanto, desde ahí también Milei está fracasando. Como si esto fuera poco, cada declaración que hace nos deja estupefactos. Soy el topo, esto, aquello, hace un desorden tremendo en su cabeza. Y esto es lógico que lo escuchamos nosotros y lo escuchan todos. Por lo tanto, está mal internacionalmente, está mal en la política económica y está mal en su psiquis, en su doma. Está mal las cosas que dice. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos pasó? Que de repente de una estructura extraordinaria en términos callejeros que pasó con la universidad, dimos una confrontación en un punto que era muy difícil ganar. Fíjense que la ley base no hizo parte de ninguno de los discursos. ¿Por qué pusimos el acento ahí? ¿Qué es lo que pasó para poner el acento ahí? Bueno, podríamos decir, no, la ley base era una cosa tremenda, extraordinaria, nos va a hacer pedazo a todos. Bueno, tendrían que haberlo rescatado los compañeros. La compañera de la cooperativa y estamos fritos con la ley base, mañana cerramos todo, nos fuimos de acá. El joven le hubiese dicho no tenemos futuro. Algo pasó, yo escuché atentamente los discursos, algo pasó que sobre la ley bases no hubo referencia. Entre la ley base presentada por el gobierno, que ya no servía de mucho, y lo que finalmente alguna vez saldrá, hay un océano, hay un abismo, ya la limpiaron. ¿Qué es lo que nos pasó? Que tuviéramos que plantear esa confrontación ahí. Si por el otro lado sabíamos, y acá viene, que el gobierno iba a entregar todo para en diputados obtener la mayoría y en senadores obtener los 36 votos. Ellos, ¿hasta dónde negoció el gobierno en el Senado? ¿Cuál era el mandato con el cual fue Franco? Primero convenció a la hermana del presidente de que si no participaba la vicepresidenta no había posibilidad de que la ley saliera. La vicepresidenta estaba tachada. En algún momento estaba lleno de Twitter que decía vamos a buscar y la ahorcamos en plaza pública. Y ahí yo hice una declaración diciendo terminen con esta estupidez porque no va esa historia. ¿Está bien? Y terminamos. O sea, de pasar a ahorcarla en plaza pública y tenerla tachada la fueron a buscar para sacar la ley. Ahora no sacaron la ley y negociaron hasta 37-35 más. Si ustedes estaban atentos a la votación, cuando el tablero indica 37-35 que ganó el sí, la vicepresidenta se sorprende. Y una senadora levanta la mano y dice, no, mi voto no va. Los que tenemos experiencia en esta historia, en ese momento estábamos esperando que se apagaran las luces, que se armara un lío bárbaro, que todo se levantara, que ya está, pelito para la vieja, y se terminó, 37-35. Ahora resulta que no. ¿Cuál es su prueba? No, yo estoy en contra. Bueno, votemos de vuelta. 36-36. El reglamento dice
que se tiene que votar de vuelta. O sea que ya ahí el rating empieza a subir. Y después ella con la escarapela acá y su uniforme que tenía, una lady, tiene sus 10 segundos de fama diciendo voy a sacar a alguien. Y no hay duda, los canales, obviamente en la votación estaban en cadena nacional, fueron 10 minutos de fama, más que el penal que le hicimos a los franceses, ¿no? El último penal. Imagínense, estaban todos a ver qué va a votar esta piba. Raro, la puesta en escena rara, porque termina siendo ella la que capitaliza esto. No conforme con esto, al otro día saca un Twitter donde dice, siendo presidenta, porque el otro estaba en Italia, dice: en la Argentina volvió el orden, se terminó la anarquía. Ese es el fin del Twitter que saca. Ahora resulta que entre todos nosotros hay uno solo que se extasía, que pone cara de orgasmo cuando dice soy anarquista, y es el presidente. O sea, ella termina un Twitter diciendo se terminó la anarquía o se terminó el anarquista. Esto no es tema menor, muchachos. Guillermo tiene razón. Porque si nosotros unimos que esto está terminado, y no hace falta hacer un análisis muy profundo para darse cuenta, después no sabemos la anécdota final, pero no es muy difícil darse cuenta de esto. Entonces decimos, ¿qué nos está pasando? ¿Alguien estará pensando el plan B? ¿Y el plan B cuál es? ¿El peronismo el plan B? ¿O la señora Villarruel el plan B? Y entonces, este es el debate que nosotros nos tenemos que dar. Porque para que el peronismo tuviera plan B, era necesario tener el peronismo organizado. A la noche, hoy ya debe ser como las 8 y pico, 8 y media, y Ituzaingó tiene centenares de compañeros, en vez de estar comiendo pizza, escuchando cómo organizamos el peronismo. Teníamos que tener una herramienta electoral, ya estamos hablando de la Confederación Justicialista, donde nos vamos a juntar el Partido de los Comunes, el Principio y Valores, el Partido Justicialista, PLI, BLU, bla, bla, nos vamos a encontrar. Y tenía que tener un plan de gobierno, y lo tenemos. Por lo tanto, el peronismo está en condiciones. Hace 3 meses atrás no estaba en condiciones. Nadie va a hacer nada, porque la anécdota va a venir sola. Nadie tiene necesidad de hacer nada, por eso siempre decimos dentro de la ley y el orden y en el marco constitucional. Pero uno sabe cómo son los procesos, en el mundo y en Argentina. Si esto es así, entonces lo que tenemos que hacer es preparar la fuerza, porque no sea cuestión que el final es el que estamos diciendo que va a ser, pero el plan que modifica ese es otro. Y ahí nos encontramos con sorpresa. Ahora no estamos diciendo esto. Estamos diciendo otra cosa y después nos flagelamos. Y en vez de decirle al pueblo, mire que estamos cerca, mire que nos falta, mire que esto es así, le decimos qué derrota, qué lío, vamos a buscar a los traidores. En vez de sumar, restamos. Es complicado esto, muchachos, porque en realidad esto se da en un proceso de gobierno donde la discusión tiene que ser el programa económico, porque lo primero que dijimos, o es una Argentina industrial con trabajo para todos, o es una Argentina postindustrial, donde lo que viene es, no, va a haber muchos que no van a tener trabajo y vemos cómo sobreviven. No van a participar de la acumulación de capital, van a participar de la prebenda, pero no es lo mismo. La diferencia entre Perón y los progresistas brasileños es que acá nos repartimos una bolsa de comida con Perón y Eva. Acá cambiamos la estructura económica. En el programa económico peronista seguimos siendo de verdad, porque
dimos 60-40 a favor de los trabajadores de la distribución de que las acciones de IPF no es necesario que estén en los cuadros políticos, que estén donde Perón enseñó que está en la defensa de los intereses permanentes de la patria, que es en el movimiento obrero organizado. Volvemos a cambiar y esperamos para siempre la estructura económica argentina, porque IPF, en manos del movimiento obrero organizado, entre los cuales están naturalmente, porque así lo están pidiendo las organizaciones sociales, cambia la estructura económica argentina. Y esto lo decimos para todos, está escrito y hace mucho tiempo, por lo menos 6 meses. Este programa económico tiene que pasar a ser el centro de convergencia del peronismo, no la línea interna, eso no tiene problema. Eso en algún momento nos vamos a juntar. Pero si somos capaces de tener como punto focal la misma política económica o parecida, se terminó la interna de qué proyecto de país quiere la Argentina. En todo caso, triunfó la Argentina industrial y vemos quién la ejecuta. Pero no vuelve a estar en discusión si la Argentina va a ser industrial o no va a ser industrial. La Argentina solo puede ser industrial. Argentina industrial va en directa proporción con lo que está pasando en el mundo, porque el mundo está facilitando la reindustrialización de todos aquellos pueblos que tienen memoria industrial. Eso es el fin de la globalización, y también se está dando la pelea dentro del movimiento peronista. Hoy hay una nota de La Nación que alguien habló, porque el periodista pone las cosas entre comillas, donde está en todo proceso el peronismo de la Argentina postindustrial o el peronismo de la industrialización. Y esto es lo que se está discutiendo. En lo político, y yo lo vengo a expresar en lo económico, porque me lo ponen en lo político cuando en realidad la profundidad es del proyecto económico. Por eso dijimos vamos a hacer lío. Vamos a hacer lío porque ya, que es un viernes a la noche y tranquilo, vamos a estar, sábado a la noche y tranquilo, que me fallé, vamos a estar hablando de la contradicción fundamental que se nos está presentando. ¿Cuál es el proyecto económico del peronismo? ¿Y qué tipo de Argentina tenemos que tener? ¿Y cuál es el sujeto económico que vuelve a representar el peronismo? Que es la armonía entre el capital y el trabajo. Y esto es muy importante. La nota de La Nación de hoy que se la dictaron es muy esclarecedora, también de lo que pasó el miércoles. Porque dimos una batalla en el tiempo y lugar equivocado. Porque este gobierno no tiene futuro. Y lo que hay que hacer es prepararse para lo que viene. Y lo que viene es ese Twitter y los 10 minutos de fama, los 10 segundos de fama. No nos confundamos. A ver si tuvimos claridad de diagnóstico, pero nos marcamos los últimos 50 metros. Cuidado con eso, porque pasamos de un fervor a estar, no, pero mirá, qué barbaridad. Recuperemos el fervor, muchachos. No pasó nada, Entonces le vengo a los compañeros de Cruzal, le vengo a decir a los compañeros del peronismo, la Argentina industrial es la Argentina peronista,
y este distrito es un ejemplo. Esa Argentina peronista es con una patria grande y un pueblo feliz porque tiene trabajo para todos aquellos que tienen trabajo. Esa Argentina industrial pasa a ser un ejemplo también para los pueblos del mundo. Para que los pueblos del mundo se termine esta tercera guerra mundial en cuotas que hablaba el Papa, que es por los puestos de trabajo. Lo viene explicando desde el 2013, desde cuando asumió. No le daban bola. Ahora que Europa está en guerra, se empiezan a dar cuenta. Y se empiezan a dar cuenta que es una discusión entre nacionalismo. ¿Qué nacionalismo? El de ellos y el nuestro. Y nos empiezan a estudiar el nuestro. Porque nuestro nacionalismo es el correcto. El nacionalismo de brazos abiertos que integra el distrito y que hace que son los intereses de todos. No la lucha de clases y los pobres. Este Ituzaingó industrial, bien peronista, esta provincia de Buenos Aires, con trabajo para todos los que quieran, bien peronista, van a aportar a una Argentina bien peronista. ¿Para qué? Para que los pueblos del mundo tengan un buen ejemplo y no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Por eso, cuando el próximo gobierno peronista sea bien doctrinario, va a ser bien exitoso durante muchas décadas, tantas que los que viven en Marina van a decir: permiso muchachos, queremos ser aquí. Cuando eso pase, de acá en Ituzaingó, los que hoy están acá todavía bien jovencitos y los nietos de estos, van a estar recorriendo el mundo. Porque es obligación de los peronistas de Ituzaingó que todos los pueblos del mundo digan: los días no se dicen,